Buenos días, soy el Padre Pedro, segundo domingo de Pascua. Hay muchos textos pascuales que se leen en este tiempo de Pascua hasta Pentecostés. Venimos en la misa diaria leyendo de los Hechos de los Apóstoles, el anuncio del querigma, la primera proclamación de la Iglesia Apostólica, aquel que ustedes crucificaron. Ahora el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo ha hecho el Cristo sentado a su derecha. Eso es el anuncio del querigma. Pedro y Juan lo anuncian en Jerusalén. Muchas de esas lecturas en estos días venimos leyendo diferentes narraciones del resucitado que aparece a discípulos, a discípulas, también en las misas diarias. En la de hoy, de este domingo, los Hechos de los Apóstoles nos presenta una imagen de la Iglesia Apostólica de Jerusalén como ejemplo del ideal de lo que debe ser una comunidad de fe. El ideal de la Iglesia, por así decirlo, el ideal de cada grupo eclesial, de cada movimiento apostólico, el ideal de cada parroquia, pasando por todos los diferentes grupos parroquiales habidos y por haber, pasando por las diferentes comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas. Esa imagen que nos presenta hoy el autor de los Hechos de los Apóstoles, de cómo era aquella comunidad primitiva en Jerusalén, ese es el ideal. Ahora, ya sabemos hoy en día que ese texto de este ideal también es un texto idealizado, porque también tenemos otros textos paralelos de la misma comunidad apostólica de Jerusalén que no era tan perfecta ni muchísimo menos, donde había una serie de conflictos ya desde el principio, de problemas de relación, de discriminación, de distribución de la ropa, de alimentos para los pobres, quién se favorecía, quién no se favorecía, la necesidad de nombrar los primeros 7 diáconos surge de esa división, las rencillas que habían también teológicas entre ellos. O sea, sabemos que esta lectura es el ideal, pero sabemos que es un texto idealizado. Por eso no debe dejar de inspirarnos, ni de soñar, ni de caminar hacia ese ideal. No está puesto ahí como una utopía imposible, está puesto como una meta. Um, pero yo creo que también tenemos que tener cuidado de imaginarnos que las primeras comunidades judeocristianas, sobre todo estas, las de Jerusalén, como digo yo, el pan fresquito fuera del horno, que huele mejor, pues olía muy bien, pero también olía muy mal. No era tan perfecta como la pinta los Hechos de los Apóstoles, porque los mismos Hechos de los Apóstoles tienen otros relatos que no son tan perfectos. Pero repito, no tiene que dejar de ser algo que nos inspire. Al contrario, decir eso es lo que la iglesia debe ser, eso es lo que cada grupo parroquial debe ser, eso es lo que cada comunidad religiosa debe ser. Al ser tan idealizado, quizás por eso nuestros ojos se mueven mucho más hacia el relato de Tomás en el Evangelio de hoy. Cuando leemos estos dos textos, si tú le vas a preguntar a la parroquia final, muy poca gente se va a acordar del texto de los Hechos de los Apóstoles, la gran mayoría se va a acordar del texto del Evangelio de hoy, de Tomás. Eh, Quizás nuestro instinto espiritual descubre una humanidad y una realidad mucho más cercana a la nuestra en Tomás que en la imagen de la comunidad ideal e idealizada. Tomás es mucho más cercano a nuestra experiencia tanto personal como eclesial. Por lo tanto, en esta mañana yo propongo una imagen de Tomás, desmitologizar también, desmitologizar también esta cuestión del apóstol que dudó y siempre lo hemos puesto en esa cajita, ¿no? Y no lo sacamos de ese marco. Eh, el apóstol que no cree. Yo quiero sacarlo un poco de ese cajoncito y colocar a Tomás como la imagen tuya y mía de un hombre también, un itinerante, un peregrino espiritual,
un caminante en el camino a Dios y hacia Dios, que como todo itinerante espiritual, igual que tú que yo, duda y cree. Y lo hacemos al mismo tiempo también. Ah, hace unos cuantos días atrás leíamos el texto pascual también donde decía el Evangelio, creo que era Marcos, que tenían una experiencia de temor por la alegría y temor y atónitos por el temor. Atónitos por la alegría, atónitos por el temor. O sea, yo decía, ¿cuál de los dos? Y es simultánea las dos realidades. Igual, es simultánea la realidad del creer y del confiar y la realidad de hacer preguntas y dudar y tener un poco de miedo. Eso es un itinerante espiritual, eso es un hombre y una mujer que camina en Dios y hacia Dios. Y Tomás para mí es un modelo de ese peregrino. Nos enseña que no hay que dejar de caminar o de avanzar en el camino, a pesar de esta aparente contradicción que puede haber en Tomás y que puede haber en ti y en mí. No, no sentarnos, y como dije el otro día, si nos sentamos a descansar un rato, pero hay que levantarse y seguir caminando en el camino en Dios y hacia Dios. Y la invitación creo que es vivir con cierta paz y confianza esa lucha interior que tenemos entre el miedo y la confianza, la duda y la fe. Hacer las paces, como dije el otro día, con esa realidad también de estar atónitos por el miedo, estar atónitos por la alegría. Pues también vivir con cierta paz y confianza, esa luchita interior, porque eso nunca va a desaparecer. La pregunta es de dónde va a brotar esa paz y esa confianza en mitad de esta contradicción interior que experimentamos con tanta frecuencia. Pues yo creo que brota de la convicción de que Tomás, tú y yo, somos hombres y mujeres guiados, movidos, hasta cierto punto, yo digo como alados, por aquel que una vez le hemos llamado el buen pastor, que me acompaña y que hace que nada me falte. El Salmo 23 lo repetimos como cotorras. Pues si de verdad creo el Salmo 23, en este caminar, en este itinerario como peregrino que comparte en su interior dudas y confianzas, temor y fe, creo que delante de mí quien me llama y quien me atrae, quien me ala, es ese buen pastor que aunque camine por caminos oscuros, nada me va a faltar. Va a brotar esta paz y esta confianza de la convicción de que mi caminar también es una respuesta a esa llamada. Y es una respuesta a no darme por convencido, no por convencido. Es una llamada más fuerte que la propia contradicción que vivimos. La llamada del amado es grande, es eterna y es mucho más poderosa que cualquiera de nuestras contradicciones internas. Y que al final, este Tomás que somos tú y yo, este peregrino y peregrina, sabemos que la última confesión de fe al final de nuestra vida es la confesión de fe que tuvo Tomás, Señor mío y Dios mío. Así que hoy le pedimos a este buen amigo, Tomás Apóstol, y no lo voy a llamar el que dudó ni nada de eso, lo voy a llamar peregrino y compañero de camino, pedirle que nunca deje de ser también ese compañero que nos anima y que nos dice, mírenme a mí, yo tuve fe y tuve miedo, tuve confianza y tuve preguntas, pero al final dije y caí de rodillas y dije, tocándolo al Señor, Señor mío y Dios mío. Así que su experiencia no es diferente a la tuya ni a la mía. Y le pedimos eso a él, a Tomás el apóstol en este segundo domingo de Pascua. Seguir caminando, seguir respondiendo y al final de nuestras vidas que nuestra última confesión sea Señor mío y Dios mío.